Hola chicas, buenas tardes. Buenas, Buenas. ¿Cómo andan? ¿todo bien? Bueno, nosotras hoy vamos a presentar Marco de Acción Dakar del 2000, así que bueno, esta es la presentación que fuimos haciendo con el programa de Genially. Vamos a empezar a compartir. ¿Se ve bien? Sí, Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, el tema que nos tocó, como ya dijimos, es Marco de Acción Dakar 2000, Educación para Todos. Y bueno, nosotras comenzamos con destacando unos puntos importantes. Agus, ¿querés ir diciéndolos? bueno, dale. Bueno, destacamos que representa un compromiso colectivo para actuar y que los gobiernos nacionales deben velar para que se alcancen y apoyen los objetivos y las finalidades de la educación para todos. Tanto niños como adultos y los jóvenes tienen que beneficiarse en una educación que satisfaga las necesidades básicas de aprendizaje para todos y todas, y también se plantea una educación que comprenda aprender y asimilar los conocimientos, a hacer y a vivir con los demás, a ser orientada y a explotar las capacidades de cada uno, como también a desarrollar la personalidad del educando con el objetivo de que se mejore tanto su vida y que también pueda transformar la sociedad en la que se encuentra. Bueno, el Foro Mundial sobre... Me lo sacaste. Sí, ahí está, ahí está. Ahora sí. El Foro Mundial sobre la Educación brindó la oportunidad de evaluar logros, enseñanza y fracasos del último decenio, y esta evaluación del año 2000 constituye un esfuerzo sin precedentes para hacer el balance de la situación de la educación básica en el mundo, evaluando 183 países desde la conferencia realizada en Hopkins. Bueno, acá pusimos algunos de los objetivos que nos parecieron los más relevantes, no sé si los queremos leer las tres. Sí. Por ejemplo, uno de los que más destacamos es, por ejemplo, extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia. Hay que tratar que antes del 2015 todos los niños tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen. Después también, por otro lado, otro de los objetivos era lograr que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos, tanto jóvenes como adultos, mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas para que los vayan preparando para la vida activa. Después, por ejemplo, también tenemos lo que querían era aumentar de acá al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50% y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente. Después, bueno, también otro de los objetivos era que, bueno, que se mejoren los aspectos cualitativos de la educación para de esta manera conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y algunas competencias esenciales. Después, ¿querés, André, decir cómo se logran estos Sí. objetivos? Espera, Dani, fíjate en la Sí, diapositiva anterior, sí, en la del foro, en la otra, en el mundito que hay una cosa importante que no lo dijimos, si no igual está para verlo, si no igual lo digo, en la acá en anterior donde está el este. mundito, no, más arriba, una más. Acá en el mundito rojo a la izquierda en la pantalla, Sí, baja una. Ahí a la izquierda hay un mundito rojo, a ver, no, no me aparece. está Ah, en sí, mi acá ficha está, de acá mi está. perfil, Ahí ahí está. está. Ese, Sí, ahora sí. bueno, esto también nos pareció importante destacarlo porque habla sobre la educación, justamente del tema que estamos hablando, que es uno de los derechos fundamentales del ser humano y como tal es un elemento clave del desarrollo y de la estabilidad de cada país. Por lo tanto, es un medio indispensable para participar en los sistemas sociales y económicos. Por eso es fundamental que se avance con una educación para todos, para poder disminuir la pobreza y reducir las desigualdades, no solo entre los países, sino también dentro de la sociedad. Ahora sí, ya podemos seguir con Sí. lo otro, pero es importante, bueno, marcarlo. Sí. Continuamos con cómo, o sea, las cosas para lograr, para que bueno, se puedan cumplir estos objetivos. Bueno, para que se puedan cumplir los objetivos que decía Dani recién, se propuso se fijarán estrategias para superar los problemas con que se ven confrontados quienes se encuentran excluidos de las oportunidades educativas. Se buscará garantizar el compromiso y la participación de la sociedad civil en la formulación, aplicación y supervisión de las estrategias para el desarrollo de la educación.
Se busca también establecer sistemas receptivos, participativos y responsables de buen gobierno y gestión de la educación, atender las necesidades de los sistemas de educación afectados por un conflicto y poner en práctica los programas educativos, aplicar estrategias con respecto a la igualdad entre los sexos en la educación, también atender a las necesidades de los sistemas de educación afectados por un conflicto y poner en práctica los programas educativos, aplicar estrategias con respecto a la igualdad entre los sexos en la educación, poner en práctica programas y actividades educativas para luchar contra la pandemia del VIH y SIDA, crear un entorno educativo seguro, sano, integrado y dotado de recursos distribuidos de modo equitativo para favorecer un buen aprendizaje y niveles bien definidos de rendimiento para todos. También aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para contribuir al logro de los objetivos de la educación para todos. Y aprovechar los mecanismos existentes para acelerar el avance hacia la educación para todos. Bueno, acá lo que fuimos armando es un mapa en donde apretando cada iconito van a ir apareciendo los distintos países que fueron participando. Acá por un lado tenemos el África subsahariana, en donde en la Conferencia Mundial sobre la Educación para Fondos se estableció el objetivo de la educación básica universal y aprobando una declaración mundial sobre la educación para todos. En ella lo que se quería era reafirmar la noción de la educación como derecho humano fundamental. Y luego, 10 años más tarde, en el año 2000, se reunieron representantes de los países para evaluar los avances realizados, que sirvieron para reafirmar el objetivo de la educación para todos. Sus objetivos eran, por ejemplo, fundamentar la educación preprimaria, la educación de las niñas, la alfabetización, el problema del VIH y la salud. En la actualidad podemos dar cuenta de que hay millones de personas sin acceso a la educación básica, y en el Foro Mundial sobre Educación, que se celebró en el Dakar, se trató de promover soluciones para que, bueno, toda esta cuestión de los derechos se convirtiera en una realidad. Después, por acá, tenemos a las Américas. ¿Lo quiere leer algunas de ustedes? Lo leo si querés, no tiene problema. Bueno, en el marco de acción regional ratifica y da continuidad a los esfuerzos realizados por los países para que su población alcance niveles educativos cada vez mayores, y por ello se propone consolidar los principales logros de educación para todos alcanzados por la región. Entre ellos, el ámbito regional, encontramos un aumento importante en el cuidado de la primera infancia y su educación, un incremento significativo de la oferta educativa y acceso de la casi totalidad de los niños y niñas a la educación primaria. También plantea una ampliación del número de años de escolaridad obligatoria y una disminución relativa del analfabetismo. Otra cosa importante es que la priorización de la calidad como objetivo de las políticas educativas y una creciente preocupación del tema de la equidad y de la atención a la diversidad de las políticas educativas. También el tema de la inclusión de temas de educación a la modalidad formal y no formal, y consenso sobre la educación como prioridad nacional y regional. El marco reconoce que a pesar de estos logros, quedan algunos temas pendientes que merecen la atención de los países en la región. Bueno, en la conferencia de Comtiègne hace 10 años se afirmó la obligación de aplicar el derecho de la educación previsto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este periodo se caracteriza por regresiones y dificultades vinculadas principalmente a un aumento de las desigualdades sociales, la violencia y en algunos países la guerra. En la parte oriental del continente europeo, el sistema político y económico está en transformación, pero desde el punto de vista de la educación básica, la transición de estos países hacia la economía y el mercado libre no fue positiva. En Europa Oriental y en América del Norte, la escolarización ya universal en la primaria y en el primer ciclo de la educación secundaria sentó la base de una dinámica de desarrollo a otros niveles, pero sin embargo, en los países de Europa Central se expresó una preocupación porque entre alumnos de cada vez de menor edad se está apareciendo el aumento del índice de abandono escolar que da por resultado un ausentismo escolar endémico.
A nivel regional se propone facilitar la utilización compartida de la información y a nivel mundial debe permitirse a la educación desempeñar su papel clave con miras al desarrollo duradero, en el contexto de mundialización y respetando las responsabilidades de cada país, reforzando la capacidad de los países en desarrollo para identificar sus necesidades. Bueno, después por otro lado tenemos también los países árabes, en donde, bueno, el mundo árabe está compuesto por 22 países y fue y sigue siendo todavía una de las regiones a nivel mundial que tuvo un mal desempeño, no solo de escolarización, sino también del empleo y la participación política femenina, ya que, por ejemplo, en 9 de los 22 países árabes su sistema de educación no está desarrollado y no se ha alcanzado la paridad de género en educación primaria. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, las niñas siguen representando más del 60% del total de los niños sin escolarizar. Y para eso, bueno, el enfoque de mujeres en desarrollo sostiene la falta de recursos como la principal barrera para conseguir el acceso de niñas y mujeres a la educación. Además de que, bueno, la discriminación social y las disparidades económicas y políticas que sufren estas, ¿no? Entonces, bueno, la calidad de la educación, las tasas de abandono escolar y la diferencia entre los géneros siguen siendo actualmente todavía un problema en la región árabe. Ahí, a ver. Uy. Se salió, ¿no? ¿Lo siguen viendo, chicas? No, ¿no? No, se salió del todo. No sé. Sí, se salió. A ver, a ver. Ahí sí, ¿no? ¿Se ve? Sí, ahora sí. Perfecto. Países árabes, ya lo dijimos, y ahora el que sigue es el África subsahariana. No, ya lo dijimos. Ya lo dijimos también, ¿no? Sí, pasar Sí. una más, a ver que no me Me acuerdo qué queda orden a viene. este. Bueno, Asia y el Pacífico. Durante la conferencia de Asia y el Pacífico se plantearon varios beneficios, desafíos, como también objetivos, estrategias regionales, y entre ellos nos parece importante destacarlos, si bien son varios, tienen varios puntos importantes. Como desafío se planteó la brecha persistente en materia de discriminación contra las niñas, especialmente en Asia Meridional. Se planteó la deficiencia persistente en los presupuestos de educación nacional, especialmente para los países en crisis económica y en transición económica en relación con el crecimiento de la población escolar. También se planteó aumentar la visibilidad de las personas con discapacidades y otros grupos desfavorecidos. También el todavía gran número de analfabetos en la región y el desafío de suministrar programas de alfabetización significativos y pertinentes a personas que viven en diferentes condiciones sociales, económicas y políticas. Acá hacemos hincapié porque es la primera vez que aparece en cuanto a lo que es la discapacidad. No sé si en los otros países me parece que no habían hecho tanto hincapié en cuanto a la discapacidad. Después, en cuanto a las metas, la atención y educación en la primera infancia, ya sea de base familiar o comunitaria, vinculada a escuelas o centros de aprendizaje, deben centrarse en la evolución del niño y en todos sus aspectos, desde el nacimiento hasta el ingreso a la escuela. Deben promover el desarrollo óptimo en los aspectos físicos, psicosocial, emocional, cognitivo y lingüístico, de maneras que resulten pertinentes desde el punto de vista cultural y social. Y en cuanto a la educación básica universal, todos deben tener oportunidad de recibir una educación básica de buena calidad que centre a la persona entera, que abarque salud, nutrición y el desarrollo cognitivo psicosocial. El rendimiento del aprendizaje busca la mejora de la calidad educativa, siendo indispensable para el desarrollo económico y social. Algo que también nos parece importante destacar, si te fijas, Dani, creo que tocando alguna de las partes había también salido un recuadro. Ahí. Es que plantea también la educación de las mujeres, niñas y eliminación de las disparidades entre los sexos. Es esencial eliminar las disparidades sexuales sistemáticas donde persistan entre niñas y niños a través de todo el sistema de educación, tanto en la matrícula, el rendimiento y la conclusión de los estudios, y a su vez la formación de maestros en desarrollo de la carrera docente, en el currículo, las prácticas pedagógicas y los procesos de aprendizaje, como también adoptarse medidas específicas para garantizar la inclusión de las mujeres, niñas y muchachas con discapacidad en todos los procesos educacionales.
la educación y eliminación de la pobreza para crear vínculos más fuertes entre políticas y programas de educación, estrategias para la reducción de la pobreza y la formulación de políticas públicas. Acá están, ya están todos los países que fuimos diciendo. Y bueno, por su parte también lo que nos queda son las declaraciones del Recife de los países del Grupo de 9. El Grupo de 9, como podemos ver, se encuentra compuesto por Bangladesh, Brasil, China, Egipto, India, Indonesia, México, Nigeria y Pakistán. Fuera de las diversidades que tienen entre estos países, hay un consenso con respecto a los logros que se fueron registrando durante los últimos 10 años en el ámbito de la educación. El desafío es la promoción del desarrollo social y económico con una equidad mediante la educación de calidad para todos. Lo que se fue logrando, por ejemplo, es reducir masivamente el alfabetismo en adultos, un adelanto significativo hacia la educación básica universal, una mayor equidad con respecto al sexo en el acceso a la escuela de los niños y niñas, con respecto a la asistencia a la escuela, y se adelantó en el proceso de la inclusión de niños con necesidades especiales en el conjunto de las escuelas, como dijo Agus anteriormente. Los desafíos que se impusieron fueron facilitar el acceso a la educación básica en zonas remotas y de poco acceso, continuar la reducción masiva del analfabetismo y promover el aprendizaje tecnológico y las capacidades para desenvolverse en la vida diaria. Lo que se quiere también es mejorar la calidad y el rendimiento del aprendizaje en la educación y ocuparse adecuadamente de las desigualdades existentes en la educación, en particular con respecto a la educación de las niñas y de las mujeres. Bueno, y como conclusión, nos resulta interesante destacar que en este marco de acción se buscó evaluar los avances realizados en la educación luego de Jontien. Dicha evaluación ayudó a los gobiernos a determinar cuánto habían avanzado hacia la realización de los objetivos planteados y en base a eso poder plantear nuevos. En muchos de los países se vio un notorio avance con respecto a la educación para todos y todas. Por ejemplo, aumentó el número de niños escolarizados, se incrementó el número de adultos alfabetizados, aumentó la visibilidad de las personas con discapacidades y entre otras. Sin embargo, todavía podemos ver cómo hay millones de niños sin acceso a la enseñanza en todos sus niveles, sumado a que la discriminación entre los géneros sigue estando presente en todos los sistemas de educación. Si bien educar no es una tarea fácil, los gobiernos deben garantizar la educación básica para todos y todas, niños, jóvenes y adultos. La educación es un derecho y debe ser cumplido como tal para así poder reducir las desigualdades sociales. Ahí está. Y eso sería todo. Sí, esa sería nuestra presentación. Que bueno, que en conclusión, así como fue diciendo André, si bien muchos países formaron parte de esto, todavía, y no fue tampoco hace tanto, hoy en día se puede ver como todavía sigue habiendo desigualdades, hay un montón de gente que no puede acceder a las escuelas, y bueno, llevándolo por ejemplo al ámbito ahora de la pandemia, también chicas o no, podemos ver cómo también muchos nenes quedaron aislados de la educación, y bueno, todavía sigue siendo un tema de discusión actualmente. Así que bueno, eso era nuestra presentación. Bueno, esperamos que les guste. Dejamos de compartir. Ahí estamos. Bueno, chao chicas. Chao. Nos vemos.